Hermanos, buenos días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Usted puede abrir su Biblia conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 17 al 44. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Versículos 17 al 44. Es un pasaje largo. ¿Está conmigo ahí? Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Puede tomar su asiento y oramos. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones en esta mañana para que tu pueblo, Señor, pueda beber ríos de agua viva esta mañana, Señor. Ríos de agua viva que saltan para vida eterna, Señor. Para que los ojos cerrados sean abiertos, los corazones contristos sean esperanzados, Señor. Para que el rostro de tu Hijo Jesucristo resplandezca en esta mañana entre nosotros, Señor. Dame la lengua
de un escribiente diestro, Señor. Concédeme que hable palabras a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una cosa tengo que decir sobre este sermón. Parece un sermón preparado por el acontecimiento de hace 8 días, pero no. No he añadido ni una sílaba. Este es el sermón que había preparado para el domingo anterior, que me tocaba. José tuvo que reemplazarme. Todo lo que escribí en este sermón lo terminé el viernes anterior. Es la palabra que el Señor me había dado, el texto en el que medité toda la semana. He titulado a mi sermón para hoy: Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. El Dios Trino ha revelado su gloria de muchas maneras a los hombres, ¿verdad? A lo largo de la historia, aquellos que creen. En ocasiones Dios lo hizo por medio de teofanías extraordinarias, ¿verdad? Tenemos el registro de la zarza ardiente, la columna de nube, la columna de fuego. Tenemos ángeles que aparecen, teofanías múltiples de Dios en las que Él se revela a su pueblo, ¿verdad? Para consolidar su pacto, para traer gracia, para afirmar a su pueblo, para luchar por Él. Ahora, Dios también se ha revelado su gloria en lo que conocemos como la revelación general, ¿verdad? En la naturaleza también. Por eso las Escrituras dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De manera que podemos decir junto con Pablo que de muchas maneras y de múltiples formas Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio acerca de su gloria. Y que todos aquellos que creen ven la gloria de Dios. Ahora, de todas las maneras en que Dios ha mostrado su gloria, tenemos una muy especial, y es el Evangelio de Juan. El testimonio del Evangelio de Juan es una de las maneras en que Dios ha revelado su gloria. De hecho, Juan nos deja claro cuál es el propósito por el cual él ha escrito este Evangelio. En el capítulo 20, el versículo 30, él dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, las que están aquí en Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que Juan ha escrito aquí, las señales, las maravillas, los discursos, las narrativas, son para que creamos que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y para que creyendo en Él veamos la gloria de Dios en su rostro y tengamos vida. Ahora, de todas las historias que a través de las cuales Juan nos muestra la gloria del Hijo de Dios, esta historia que nos ha sido contada, la que nos embarga esta mañana, tiene el mismo propósito. Si crees, verás la gloria de Dios. Es una historia que nos desafía a creer de una manera más profunda. Ahora, el viejo adagio dice ver para creer, ¿verdad? Pero la Escritura dice, no es ver para creer, es creer para ver. Es decir, al que cree se le dan ojos para ver. El que no quiere creer jamás ve, pero a aquel que cree se le dan ojos para ver la gloria de Dios. Ahora, creer en Dios, confiar en Dios, no siempre es fácil. Abrazar la voluntad de Dios como nuestro máximo bien, no siempre es fácil. Es siempre un desafío para personas como nosotros. Pero creer nos da los ojos para ver las promesas de Dios. Ahora, el creer en nuestro contexto es uno en particular. Lidiar con la muerte y la partida de las personas que amamos puede sacudir todas nuestras convicciones. La muerte, naturalmente hablando, nos quita todo. La muerte es llamada en la Biblia el último enemigo, el salario del pecado.
y frente a la muerte parece que no hay remedio. Pero Juan nos cuenta, ¿verdad?, por medio de Jesús, el Mesías de Dios Todopoderoso, y nos dice que la muerte no es el final, sino que si crees, verás la gloria de Dios. En el contexto de nuestro pasaje, cuando el Señor revela su gloria, como es tan evidente para nosotros que ya hemos creído, la razón por la que ahora nosotros vemos la gloria de Dios en el Evangelio de Juan, no es que leímos y luego vimos, no. Nosotros se nos dieron ojos para ver y ahora vemos la gloria de Dios en el Evangelio de Juan. Pero alrededor del episodio que vamos a estudiar hoy, hay muchas personas luchando con lo que está pasando. Por ejemplo, los judíos en Juan capítulo 10, verso 19, un capítulo antes, dicen: y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Cuáles palabras? En las que él dijo que él era el buen pastor. Y muchos de ellos decían, esta es la disputa: demonio tiene, está fuera de sí, ¿para qué le escucha? Y otros decían, no, estas palabras no son de endemoniado. Sus palabras maravillosas, ¿verdad? La gloria de Dios en sus labios causaba esto. Algunos creían y decían, estas palabras no son humanas. Y otros decían, este hombre habla como un endemoniado. En el verso 31 de ese mismo capítulo, otra vez los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, hermano. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. En el contexto, tanto el pasaje que precede como el que sucede a nuestra historia, esta es la lucha alrededor. Algunos creen y ven la gloria de Dios y otros, a pesar de los milagros, dicen, este hombre tiene un demonio, es un blasfemo, puesto que como no creen, no pueden ver la gloria de Dios en el rostro del Señor Jesucristo. Él se tuvo que ir de la región. En el verso 40 de ese mismo capítulo se nos dice, ¿verdad? Él se fue de la región porque lo iban a matar y todavía no había llegado la hora. Ahora, en el contexto inmediato de nuestro pasaje, la maravilla de este pasaje es al mismo tiempo el desafío para nuestra fe. O sea, lo que es glorioso en este pasaje, la gloria de Dios en este pasaje, es al mismo tiempo lo que es un desafío para nuestra fe. Por un lado, el texto es claro sobre lo que en la mente de Jesús y el Padre tiene lugar. Es decir, por un lado, el propósito del suceso de la muerte de Lázaro está definido. Jesús está caminando en aquello a lo cual el Padre había establecido. Nosotros lo sabemos, porque en el verso 11 del capítulo anterior, cuando le avisan que Lázaro está grave, él se relaja y dice, no, esa enfermedad no es para muerte. Y dura muchos más días en la región de los que la urgencia quizás lo habría traído de regreso. Ahora, este es el desafío. El drama del texto es este. Jesús está tranquilo en un sentido porque Él y el Padre saben cómo la gloria se va a revelar en medio de aquel episodio. Y en la otra mano están todos los actores alrededor de la muerte de Lázaro confundidos. Todos están confundidos, pues no saben en medio de ese dolor lo que puede pasar. Al otro lado vemos cómo todos los que rodean a Jesús viven el desafío de creer. Hay incertidumbre, dolor, el corazón esperando en medio de la angustia. Por un lado, el Padre y el Hijo saben todo, ¿verdad? Y por el otro, los que van a experimentar la revelación de la gloria de Dios serán desafiados a creer lo que el Padre y el Hijo ya saben. Jesús y el Padre lo saben, puesto que ellos lo han establecido. El final del acontecimiento está en control de ellos y su poder, pero los que les rodean
tanto los discípulos como todas las personas que aparecen en este relato no lo saben. Y como no lo saben, no pueden verlo, ¿verdad? El que no sabe, dice el dicho, es como el que no ve. Ahora, como no lo saben, no lo ven. Están angustiados, no saben cuál será el final de todo esto. Y es por eso que Jesús nos dice que si crees, verás la gloria de Dios. Lo que haremos en este texto será sencillo, mis hermanos. Yo quiero predicar este pasaje para cumplir el propósito de Juan, ¿verdad? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, así que viendo la gloria de Dios en su rostro tengáis vida. Ahora, lo que haremos será ver cómo el desafío de creer ocurre alrededor de todos los actores que están implicados en esta narrativa. Los discípulos, Marta y María, los judíos, etcétera. ¿Cómo reaccionan ellos a la gloria de Dios y si realmente creen o no? Por un lado, los discípulos, por ejemplo, en el verso 12, él dice: dicho esto, en el verso 11 les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y los discípulos inocentes le dicen: Señor, si duerme se sanará. Porque recuerde que no hay hospitales y la mejor manera para un hombre en la antigüedad de recuperarse es descansar. Y ellos en su inocencia dicen: Señor, si está durmiendo se sanará, ¿verdad? Y en el verso 14 les digo claramente: Lázaro está muerto. O sea, yo no estoy hablando de que está durmiendo porque está durmiendo. O sea, Lázaro está muerto ahora. La preocupación de los discípulos, si usted luego con tiempo medita en ese contexto, la preocupación de los discípulos es que a él acaba de salir corriendo porque casi lo asesinan a pedradas. Y la preocupación de los discípulos es: bueno, si Lázaro duerme se sanará, ¿verdad? No es necesario que regresemos hasta ese lugar para estar en peligro nuevamente. Señor, casi nos matan en la ladera hace un par de días. Y Tomás, ya resignado, nos confirma lo que estoy diciendo, porque dice en el verso 16: dijo Tomás entonces, cuando ya lo ve resuelto, dice Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: bueno, vamos también nosotros para que muramos con él. La preocupación de los discípulos es diferente a la preocupación que tiene el Señor Jesucristo. La preocupación principal de ellos es su propio problema, su propia seguridad. No la labor mesiánica, lo que Dios puede hacer, sino cómo su seguridad personal inmediata podría ser afectada. Ahora, la preocupación de Jesús es distinta, puesto que Jesús en el verso 15 dice: hermanos, ¿están conmigo? ¿Los estoy aburriendo demasiado? No, ¿verdad? Ok. Está bien la trama. Ok. Debería estar bien, es una trama inspirada por el Espíritu, ¿no? En el verso 15, mira la preocupación de Jesús. Él dice: Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. ¿Cómo así que me alegro que Lázaro ha muerto? Son dos frases extrañas. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. ¿Por qué me alegro por vosotros? Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Es decir, la preocupación de Jesús es que la fe de sus discípulos crezca. Que el rostro mesiánico de Jesús, que ya se ha revelado parcialmente en la mente de sus discípulos, aparezca resplandeciente en medio de este drama. La preocupación principal de Jesús es que sus discípulos vean su gloria, que crean. No la seguridad de sus discípulos, no si regresan y los apedrean más tarde, no. Es que la gloria de Dios se revela en su rostro claramente. Y por la manera en cómo habla Jesús, Él habla como que el control de estas cosas está en sus manos. Él dice: me alegro que no hayan estado ahí para que ustedes vean lo que va a pasar. Para que ustedes vean lo que va a pasar. Por eso, una y otra vez en el pasaje Él dice: si crees, verás la gloria de Dios. Ahora, ¿qué hay de Marta? Hay otro personaje principal en la historia, versículo 21.
Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿verdad? Es decir, tú podrías haberlo evitado, Señor, con tu poder. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Escucha, Jesús le dice una cosa tan gloriosa a Marta, pero ella está enfocada en el dolor inmediato de su situación, ¿verdad? Ella necesita que su situación inmediata, su hermano en la tumba, sea resuelta. Y Jesús le dice una verdad gloriosa a Marta. Hermanos, Marta le dice, mi hermano ha muerto. Y casi que Jesús le dice, tu hermano no está muerto, Marta. Tu hermano no está muerto. Versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección, Marta, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Marta. El problema más grande de Lázaro ha sido resuelto, Marta. El problema más grande de Lázaro no es que se halla ahora en el sepulcro, Marta. Lázaro está vivo. Y ella dice, Señor, yo sé que resucitará. Lázaro está vivo, yo sé que resucitará. Pero así es la fe de nosotros. Sería importuno de nuestra parte juzgar a Marta, puesto que así reaccionamos nosotros ante el dolor. La preocupación principal es que Dios nos saque de allí. No cómo la gloria se revelará en el rostro de Jesús en esa situación, para la gloria de Él, sino que Dios nos saque de allí pronto, ¿verdad? Pero Jesús tiene otra cosa en mente, más allá de resolver la inmediatez del quebranto que se nos muestra en el texto. Hay otro personaje en el pasaje, la amada María, ¿verdad? Él manda a llamar a María, verso 32. Y María, cuando llegó a donde él estaba, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El reclamo es el mismo. Las palabras si hubieses estado aquí son otras, como más o menos se pueden traducir o parafrasear así. Cuando le decimos al Señor, si hubieses estado aquí, esto no habría pasado, casi que le decimos, es tu culpa, Señor. Porque pudiendo haberlo evitado estando aquí, no lo evitaste. No estabas aquí para evitarlo. Y el cuestionamiento que surge del corazón adolorido a lo largo de las Escrituras muchas veces es parecido. Muchas veces los hombres de Dios, los creyentes, las mujeres de Dios reaccionan frente al dolor de esta manera. Señor, ¿qué no estabas allí? ¿Por qué no estabas allí para hacer que no sucediera? De alguna forma Jesús es responsable, no solo para Marta. En medio de nuestro quebranto, cuando reclamamos a Dios, ¿por qué? Nosotros le hacemos responsable, de alguna manera, ¿verdad? Cuando decimos, ¿por qué lo permitiste así? ¿Por qué de otra manera? ¿Por qué no tenías otra estrategia diferente para nosotros, verdad? Ahora, Jesús es la persona más increíble que jamás podamos conocer nosotros, ¿verdad? Porque uno podría pensar esto, y este es el drama en el que Jesús es distinto. Todavía no se pierda, por favor. Uno podría pensar que para Jesús es fácil, claro. Como tú sabes todas las cosas y sabes cómo terminará el drama de Lázaro, para ti es fácil no estar quebrantado en medio de nosotros, pues quien ha visto el final desde el principio no puede preocuparse. La preocupación es para nosotros, que al igual que Marta, María, los discípulos y los judíos, no sabemos el desenlace del drama. Pero, hermanos, uno podría pensar que el hecho de que Jesús lo sabe todo elimina la carga de la situación. Uno podría pensar que la omnisciencia de Jesús anularía su empatía, mis hermanos.
Pero el verso 33 nos dice: entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y lloró, mis hermanos. Escúcheme bien. Este no es un Dios que, como sabe lo que va a pasar, está flotando en el aire en medio del funeral de Lázaro, ¿verdad? Esperen el performance solamente. Ya ahorita digo 2, 3 palabras mágicas y Lázaro se levanta. Hermano, Jesús es el Dios que, sabiendo el desenlace, se sienta y llora con los que lloran. Mientras nos desafía a creer, porque Él nos dice: si crees, verás la gloria de Dios. Mientras nos desafía a creer para ver la gloria de Dios, Él llora con nosotros en nuestro dolor, mis hermanos. Él no anula la realidad de las pruebas. Él camina con nosotros en medio de las pruebas mientras nos susurra: si crees, verás la gloria de Dios. Este no es un coach distante dando directrices desde la banca. Haz esto, corre esto. No, este es el que entra a la carrera contigo y llora contigo mientras te sanas en tu duelo y te dice: si crees, verás la gloria de Dios. Hermanos, la empatía de Jesús. La empatía es propio del hombre quebrantado. ¿Por qué? Como dice el dicho, entre bomberos no se pisan las mangueras. El que ha sufrido, cuando ve al otro sufrir, dice: yo también pasé por ahí y sufro. Pero Jesús, el inmaculado, el perfecto, el que no debe nada a nadie, el omnisciente, se sienta y llora en el velorio. El hecho de que Él sabe que Lázaro se va a levantar no anula su compasión. Ahora el escenario está dado para ver la gloria de Dios. El escenario está creado ahora para que la gloria de Dios se manifieste. Recuerda que si tú crees, verás la gloria de Dios. Verso 38 al 24 del capítulo 11. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana, perdónenme, hay otros actores más en el texto, en el verso 37. Algunos de ellos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Todos están luchando con creer. Pero Jesús dice, en el verso 40, cuando ella le dice: Señor, es de 4 días, y él le dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Es decir, este no es una conversación porque el Padre no escucha a Jesús. Jesús está testificando a los que le rodean que Él está en comunión con el Padre. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora, ¿cuál es el verdadero milagro en el texto? Y aquí es donde la gente se pierde. La gente piensa que el milagro del texto es la resurrección de Lázaro. En efecto, esa es la puerta al milagro, pero no el milagro mismo. Que los hombres vean a un hombre de 4 días resucitar es la puerta para ver el milagro, pero no es el milagro mismo. El Señor había dicho en el versículo 6, en el versículo 4 el Señor dijo, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Para la gloria de Dios, para que ¿qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Escúchame. Hay gente que vio a Lázaro resucitar y aún así se perdieron el milagro.
La resurrección de Lázaro es el escenario que Dios ha creado para que resplandezca en el rostro de Jesús que Él es el Mesías señalado de Dios. La resurrección de Lázaro es la puerta para ver el milagro real. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Hermanos, Lázaro va a morir unos años más tarde. Todos los hombres ciegos que Jesús les dio vista, otra vez se volvieron ciegos en su muerte. Los cojos que saltaron perdieron sus piernas en el día de la muerte. Los milagros de Jesús no eran el fin en sí mismo, sino que eran medios para ver en el rostro de Jesús la señal de que era el Mesías de Dios. Mis hermanos, el escenario estaba creado para que todo aquel que crea vea la gloria de Dios. Él les dice en el verso 42, dice: yo sabía que siempre me oyes, Padre, pero lo dije, ¿por qué? Por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para que qué? Para que crean que tú me has enviado. Hermanos, el milagro estaba diseñado para mirar más allá del milagro. El milagro estaba entre ellos. Aquel a quien la muerte obedece estaba entre ellos. El verdadero milagro era Él en la tierra, llorando con los hombres. Él es el verdadero milagro, el que llora con nosotros, el que enjuga nuestras lágrimas. El verdadero milagro, es Dios hecho carne entre nosotros. Escúcheme bien. Nunca habrá un milagro más grande que la encarnación. Nunca. El bebé en el pesebre del que estábamos cantando ahora es el milagro más grande que la humanidad ha visto. El mismo que creció en estatura y en sabiduría. El que fue a la cruz por nosotros. El que venció a la muerte por nosotros. El que resucitó al tercer día por nosotros. El que se sentó a la diestra del Padre por nosotros. El que regresará por su pueblo. Él es el milagro. Por eso te digo que si crees, verás la gloria. No te he dicho que si crees. Uno podría pensar que lo que eso significa es: ¿no te he dicho que si crees Lázaro se levantará de los muertos? No. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en el acontecimiento de Lázaro levantándose de los muertos, que señala que yo soy aquel que tiene poder aún sobre la muerte? Hermanos, cuando la tragedia nos visita, es normal que el milagro que queremos ver de parte de Dios es que Dios nos saque del lugar donde estamos. Es que Dios haga algo para sacarnos de allí. Pero nunca pensamos que el drama, con todo lo doloroso que puede ser, nos muestra a Jesús llorando con nosotros. Y eso es qué clase de milagro, ¿verdad? Y dos, nunca pensamos que a través de las aflicciones el cristal distraído de nuestros ojos pueda desempañarse para que veamos con claridad que Él verdaderamente es nuestro Mesías. Él es nuestro Dios. Hermanos, cuando un evento trascendental ocurre, las distracciones se fuman. Todo lo que podía parecer una preocupación para Navidad, unos tenis nuevos, que es válido para el que no tiene, una cena navideña, todo lo que parecía importante se fuma cuando algo trascendental sucede. Y en ese momento, aunque queremos salir de ahí, tenemos que abrazar el hecho de que el rostro de Jesús va a resplandecer como Mesías frente a nosotros. Frente a nosotros, no necesariamente resucitando a Lázaro nuevamente, sino llorando con nosotros, caminando con nosotros, sosteniéndonos a nosotros. Por eso no puedo hacerte promesas de que mañana esa situación se va a solucionar.
Probablemente sí. Porque si crees verás la gloria de Dios, ¿verdad? Probablemente sí. Pero ¿y si no? Verás la gloria de Dios igualmente, puesto que Jesús estará allí contigo. Pues Él no es un Mesías lejano, sino uno que camina con nosotros. Muchos vieron el milagro, pero no vieron el milagro. Muchos vieron el milagro, pero no vieron el milagro. Solo un versículo después de que Lázaro se levanta de la tumba, mira lo que acontece. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. En el versículo entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Hermanos, esto es increíble. El milagro produjo el milagro de que algunos creyeran. Y el milagro nos deja ver a un hombre impío profetizando la muerte del Señor, más glorioso todavía. Pero el milagro nos muestra que algunos que vieron el milagro se endurecieron aún más. No pudieron ver el milagro. La situación temporal de la aflicción de María, de Marta, fue remediada, pero los ojos para ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús fue el verdadero milagro. La fe de todos fue desafiada. La fe de algunos fue profundizada y fortalecida, y otros se endurecieron aún más. La gran pregunta es esta: ¿tú crees? ¿Crees? Porque de cierto digo que si crees, verás la gloria de Dios. Es necesario que confesemos junto con Marta. Ella le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Hermanos míos, el Dios que nos ha salvado a nosotros sabe por lo que tú estás pasando. Escúchame, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios en esa situación. Sin ningún temor yo te digo que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios en esa situación. ¿Por qué lo sé? Porque Él puede hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, ¿verdad? Y a veces la manera en como tú quieres que Dios te saque de allí no siempre ocurre, pero sus planes siempre son mejores. El creyente siempre ve resplandecer la gloria de Dios en el rostro de Jesús en medio de sus aflicciones. Escúchame, no estás llorando a solas, aunque estás llorando a solas. Escúchame, no estás sufriendo tu depresión a solas, aunque estás sufriendo tu depresión a solas. No estás en tu tratamiento solo, aunque estás en tu tratamiento solo. El Mesías de nosotros camina con nosotros. Y este es el milagro que nadie puede robarnos, que la gloria de Dios apareció en su rostro y que todo aquel que cree en Él tiene vida, mis hermanos. La vida de Dios, Él te ha dado. Él te ha dado. No permitas que Satanás te convenza de que Dios te ha olvidado. No permitas que te convenza de que Dios te ha olvidado,
que Él no escucha tus oraciones, que has sido apartado de la lista de los especiales, que algún tipo de maldición reposa sobre ti, que estás salado. Algunos dicen, estoy salado. No, hermano mío, no. No. Si crees, verás la gloria de Dios. Señor, te damos gracias por tus palabras, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tus palabras. Muéstranos tu gloria, Señor. Una vez más, como siempre lo haces. Fortalécenos en el poder de tu fuerza. Padre, sana los corazones afligidos en esta mañana, Señor. Dispensa claridad a los que están en oscuridad, Señor, por favor. Abre los ojos, trae gozo, alegría, esperanza, Señor, sanidad. Muéstranos tu gloria una vez más, Señor, como se la mostraste a María y a Marta, Señor. El Dios que estuvo en Betania está con nosotros esta mañana y te adoramos, Señor. Bendecimos tu gran nombre, confesamos junto con Marta que tú eres el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, que nada hay imposible para ti, que a tu voz obedecen los vientos, la muerte, la vida, Señor, los reyes, que todos los hombres se postran delante de ti. Tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro dulce Salvador. En ti descansamos nuestras ansiedades, Señor. En el nombre de Jesús.